¿Qué está pasando con el voto hispano y no solamente en Nevada? 13 millones de electores latinos concurrirán a las urnas en las elecciones presidenciales de noviembre en Estados Unidos. Un estudio presentado por la Asociación Nacional de Electores Latinos informa que el voto latino aumentó en un 17% en cada elección presidencial. La cantidad de votantes latinos habilitados para votar sobrepasa los 27 millones de personas. Sin embargo, más de la mitad no asistirá a votar, según una encuesta del Centro de Estudios Latinos para América Latina y el Caribe de la Universidad de Nueva York. Una de las causas es el poco interés en la política estadounidense. Del total de votantes estadounidenses, la cifra de latinos pasa de 3,7% al 9,9%. Las políticas migratorias de los candidatos son un factor importante que los latinos toman en cuenta al momento de decidir su voto. El estudio afirma que el 65% de los latinos en Estados Unidos nacieron en ese país y solamente el 35% restante en otro país. Y entre los que tienen menos de 18 años, el 94% ha nacido en territorio estadounidense, lo que muestra un nuevo perfil generacional de los llamados generación Y. Si en la actualidad viven en Estados Unidos unos 53 millones de latinos, las proyecciones indican que aumentarían 86,7 millones en el 2035, hasta alcanzar más de 128 millones de latinos en los Estados Unidos en el 2060. Bueno, hablamos de lo que ha significado el voto hispano y bueno, lo limitado que este es en el caso de los republicanos y en el caso de Nevada, pero no es así a nivel nacional. Sí, algunas veces siento que el Partido Republicano, uno de los mayores problemas que tenía en los últimos años es justamente no entender estos cambios demográficos y el papel que cada vez más importante juega la población de origen latino en el proceso electoral, de tal forma que cada vez más, pues a diferencia de, por ejemplo, un presidente como Reagan o fue Bush, el mismo Reagan que fue antes de Obama, digamos, amnistía, ¿no? La amnistía más importante que ha habido en Estados Unidos en los últimos 30 años, y eso le permitió increíblemente ganar en la población latina en su reelección, y es más, le permitió a su vicepresidente ser elegido presidente con diferencias que no se habían visto antes. En cambio, ahora hemos vuelto a lo tradicional, una población latina que cada vez más importante en votación, no solamente a nivel nacional, luego con 13 millones o 27 si todos fueran a votar, sino en algunos estados, ya sean en los últimos 5 años, haciendo cosas muy interesantes. Por ejemplo, en el estado de California, digamos, uno de los estados más importantes de Estados Unidos, con un PIB más grande que el peruano, por ejemplo, la población latina ya es la primera minoría. Increíblemente, pero hasta hace, claro. ¿No es a nivel nacional la primera minoría ya los hispanos? No, sí, pero a nivel votante, como votante, digamos, como votante, porque obviamente más del 60% ya de California son latinos, pues no todos votan porque son ilegales. Sin embargo, ya superaron a la población blanca y a la población afroamericana como la primera minoría, pues, votante en California, lo cual pues nos refleja cómo se está dando este cambio pues demográfico. Y es más, ya han habido muchos que han escrito al respecto. Samuel Huntington, antes de fallecer hace un par de años, escribió un libro que se llama ¿Quiénes somos?, donde justamente identificaba la influencia de la migración latina y cómo esto, ¿no?, cuestionando un poco el choque de culturas que se puede ver en Estados Unidos. Claro, muchos utilizaron a Huntington para fines racistas o xenófobos, y creo que Huntington no tenía esa inclinación. Sin embargo, él ya identificaba qué tipo de interacciones o choques de culturas se puede dar con respecto a lo que ha significado la herencia del Estados Unidos protestante, anglosajón, y cómo pues la herencia latina puede transformar y qué consecuencias positivas y negativas esto puede causar. Lo que llama la atención es que en Nevada, que se pensaba que era un muro de contención al avance de Bernie Sanders en el Partido Demócrata por la población afroamericana o negra y por el tema hispano, no lo ha sido. Los hispanos han votado por Bernie Sanders. Yo justo hace poco en una columna en un periódico había señalado que Nevada podía ser un punto de inflexión y marcar la victoria de Hillary Clinton. ¿Y por qué? Porque si la diferencia era más de 15 o 20 puntos entre Clinton y Sanders, pues me parece que ya todo estaba dicho. Nevada representa un poco la heterogeneidad de Estados Unidos, y Sanders, si no se acercaba por lo menos a menos de 10 puntos o menos de 5 puntos, pues ya era una contienda a favor de Clinton en todo el país. Sin embargo, ahora me desdigo. ¿Por qué? Porque justamente la reducción del puntaje, si uno ve lo que pasaba hace 4 o 5 meses, cuando la diferencia era casi 30 o 35 puntos, creo que eso le da un aliento a Sanders para seguir avanzando y intentar pues romper con esta profecía, ¿no?, que señala que Clinton debe ser hace mucho tiempo candidata del Partido Demócrata. Una pausa y al regresar.
No cesan las demandas de asilo en Europa. En lo que las autoridades